Quiero empezar abordando un versículo en el que yo quiero, pues, por lo menos plasmar un pensamiento. Salmos 89:20 dice la palabra del Señor: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Mire qué bendición la que recibe David, y es Dios, Jehová de los ejércitos, que dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Qué dicha, qué hermosura, qué privilegio, la manera en la que Dios se expresa de David. ¿Se imagina que Dios se exprese así de usted, hermano? Que diga: hallé a, y ahí este es su nombre. ¡Hala! Qué precioso. El punto que yo quiero remarcar hoy, por favor, en el nombre de Jesús, de alguna manera, es este: David, rey de Israel. David es una promoción en la que nosotros debemos buscar, leer, estudiar y, por supuesto, aprender de un líder que Dios levantó como David, pero que atrás o en la historia de este gran hombre llamado David hay un escenario en el que muchos de nosotros deberíamos de buscar, estudiar y meditar aún para reflejo de nuestra vida. David inicia su carrera como hombre, hermano, bajo una perspectiva negativa. Lo que la Biblia deja ver es que David no fue concebido en un matrimonio de bendición como sus hermanos lo fueron, porque él dice: en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que el perfil de David, según su expresión, no era conforme los hermanos que él tenía. De tal manera que cuando el profeta llega de parte de Dios a ungir al que debía de sustituir al rey Saúl, es decir, Samuel llega, hermano, David no estaba entre los hijos de Isaí. Cuando él presenta a sus hijos, David no estaba ahí. Y entonces Dios le hace sentir, de hecho le llama la atención a Samuel y lo hace y lo trae a la reflexión de decirle que pregunte si hay alguien más, y efectivamente había alguien más, y era David. ¿Dónde estaba David? David estaba apacentando y cuidando el rebaño de su padre. Ok, pero este hombre, que parecería tan insignificante ante los ojos de su familia, de sus hermanos y aún de su propio padre, Dios pone su mirada en él. Y retrocedo nuevamente al versículo y mire, dice: hallé a David, mi siervo. ¿Dónde lo halló? Claro, en la predestinación, pero en la tierra lo halló en el campo, haciendo una diversidad de tareas de las cuales, hermano, también de ellas deberíamos de aprender. Pero lo que yo quiero remarcar de pronto es que un hombre sin un perfil como debería o lo considerarían en aquel entonces, hermano, Dios lo levanta y lo lleva y lo conduce hasta llegar a ser David, el rey de Israel. Pero según la Biblia, David fue ungido 3 veces: en la casa de su padre, ungido en Judá, y luego posterior a eso es ungido en Israel y reconocido en todo Israel como el verdadero y legítimo rey de Israel. Repito, un escenario en el que, por favor, debemos mucho que aprender de David. Sin embargo, hoy no quiero reflejar la enseñanza sobre el rey David, sino propiamente como el siervo David.
Porque así dice el Salmo. Encontré a mi siervo David. O sea, no lo menciona el rey de Israel. Entonces, hay una gran diferencia el decir el rey David a decir el siervo David. Amén. No es lo mismo. El rey David es un título, un nombramiento que él recibe a causa de la elección que Dios tuvo a favor de su vida. Ahora, siendo el rey, juntamente él es siervo. Por favor, mire la gran lección que le voy a tratar de trasladar a través de la vida de David. El rey David, siendo el rey David, también es siervo. Y esto que estoy diciendo, por favor, si lo meditamos, tiene un grado de complejidad muy grande. Porque si tal vez nosotros en una condición humana preguntásemos a un presidente reconocido de un país grande y poderoso, le aseguro que el decirle a él, tú eres el señor presidente de la República X, con sus honores respectivos y sus reconocimientos respectivos. Pero poder pensar que este hombre tenga la capacidad de ser rey y juntamente ser siervo, ¿qué piensa usted? ¿Será que alguien que llega a un nivel tan fuerte, poderoso y reconocido, será capaz de poder tener ese doble perfil y saber administrar esa no doble personalidad, sino doble privilegio? Entonces yo quiero decirte a través de esta enseñanza, Dios te va a llevar a lugares hermosos. Dios te va a ubicar en posiciones de honor dignas y que en verdad sean muy reconocidas y respetables. Ser rey, no cualquiera era rey. Y ser lo que tú eres o lo que vas a llegar a ser, no cualquiera lo llega a ser. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿será que el que alcanza una estatura de gloria entre los hombres será capaz de tener también juntamente una estatura de siervo? Y esa es la preparación de la cual Dios nos quiere conducir. Dios te va a llevar en la tierra a escenarios muy hermosos que tal vez tú ni te imaginas, que tal vez tú mismo ni siquiera consideras que eres digno o capaz, pero ahí te va a llevar Dios. Pero la pregunta ahí es, con lo que Dios te va a dar, ¿será que tú vas a ser capaz de ser siervo? Entonces yo le quiero dar una enseñanza esta noche acerca del siervo. Y repito, la Biblia menciona de muchos siervos, de diferentes maneras, de diferentes escalas y en diferentes regiones y en diferentes lugares y en diferentes estatus. Pero me llamó la atención partir de David como un gran ejemplo para nosotros. Rey de Israel, pero siervo de Dios. Rey de Israel, pero siervo de Dios. No me lo digas, por favor. ¿Cuál es tu profesión? Repito, no me lo diga, no me lo diga, no me lo diga, por favor. ¿Dónde ahora Dios te ha ubicado? Alabo a Dios por lo que Él te da, por lo que Él me da. Pero una cosa es dónde y lo que tú haces, y otra es ser y vivir como un siervo de Dios. Amén. Entonces, creo que esta escuela
de formación ministerial es para eso, para que nosotros sepamos y comprendamos que el escenario mundo en el que Dios nos ha dado nos va a llenar de privilegios, de cosas hermosas, de oportunidades bien lindas, pero una cosa es el rey de Israel y otra cosa es el siervo de Dios, que no es lo mismo. Entonces, espero que se logre leer el ciclo de ascenso que nosotros de alguna manera nos vemos reflejados según la Biblia en una condición de oyentes. A través de oír la palabra de Dios nos convertimos en creyentes. Conforme creemos, nos interesamos y avanzamos y deseamos y anhelamos poder tener o ser llamados o ser parte de un discipulado para poder ser discípulos del Señor. ¿Quién es un discípulo del Señor? Aquel que ama y sigue a Cristo. Aquel que está dispuesto a esforzarse por aprender la enseñanza de Cristo. Pero conforme Dios nos prepara a través del conocimiento a la luz de la palabra, también el plan de Dios no es solamente llenarnos de conocimiento, sino elevarnos a una estatura y a una dimensión de siervos. Y cuando nosotros somos siervos, quiere decir que nos convertimos y hemos pasado de ser de seguidores de Cristo a esclavos de Cristo, servidores. Hoy, servidores. Por eso a alguien, hermano, que le digan, tú eres un servidor, con todo respeto, nunca vaya a menospreciar, siéntase tan agradecido y, ¿por qué no decirlo?, orgulloso. Entre su humildad, siéntase orgulloso de ser un siervo o una siervita de Dios. Y por supuesto, la Biblia también dice que el siervo no llega a conocer los secretos de su Señor, pero el amigo es aquel a quien su Señor le cuenta y le revela sus secretos. Entonces, quiero empezar diciéndote que en esta manera de ascenso, David mismo también fue uno de los que fueron promovidos desde sus pequeñas enseñanzas de haber estado en el campo, hermano, hasta haber llegado al palacio con el rey, no siendo rey, haber compartido con el rey y luego haber sido perseguido por el rey. Una escuela tan dramática, la del rey David, pero que a pesar de la escala y la forma que él fue trascendiendo a través de sus días y sus experiencias, hermano, él es y llega para mí, aunque la Biblia tal vez no lo describa de esta manera, porque en Abraham sí la Biblia dice, mi siervo, y dice, mi amigo. Abraham es descrito de esta manera, pero yo pienso que David también fue considerado como un amigo de Dios. Imagínense, para que él lo reconozca como el dulce cantor de Israel, para que él haya puesto en David un reino para siempre, para que haya puesto promesas que hasta el día de hoy siguen en pie. Hermano, creo que David también alcanzó una estatura de amigo de Dios. Entonces quiero decirte en el nombre de Jesús que dentro de esa promoción, de esa preparación y esa manera en la que nosotros debemos de ir evolucionando ascendentemente, hay un nivel a alcanzar y es el llegar a ser siervos. El llegar a ser siervos. Ayúdeme para poder llegar a ser siervos según esa curva ascendente. ¿Qué debemos de hacer para llegar a ser siervos? Mire, ¿y sabe cuál es el propósito de esta escuela? Es que usted llegue a ser siervo. Porque el discípulo es aquel que está retroalimentándose de toda clase de enseñanza para pasar al segundo peldaño, que es servir.
Por eso nuestra insistencia, por eso nuestro deseo. Es necesario que el que va a servir a Dios sea preparado, sea capacitado, sea instruido. Y no solamente es decir, yo quiero servir. Qué linda propuesta, la necesitamos. Pero necesitamos gente preparada, con conocimiento y con un corazón dispuesto. Amén. Dispuesto, como el corazón de David. Amén. Ok. Entonces, quiero por favor simplificar un pensamiento. Ni siquiera es algo extraído de un diccionario. Es un pensamiento. Siervo es un reconocimiento adquirido o conferido. Meditaba en esto. Siervo no es un nombramiento. Siervo no es algo que nosotros por portar un gafete y que diga su nombre, él es el siervo. Habría que esperar y ponerlo a prueba si en verdad es un siervo. ¿Sí? Y es muy linda la expresión. El siervo de Dios. La sierva de Dios. Pero óigame pues, ¿a quién deberíamos darle ese reconocimiento? Porque el Señor dice, yo he hallado a mi siervo. Entonces ¿cuántos hombres no habían en la promoción o en el período de David? Muchos. Pero el Señor dice, yo he hallado a mi siervo. No era un nombre que tenía David, fue un reconocimiento. Entonces, por favor, siervo es un reconocimiento adquirido o conferido. Ok. Según el diccionario de la Concordance Strong, la palabra siervo la encontramos en la escritura, en hebreo como también en el griego. Solo quiero leérselo, por favor, porque es muy importante que nosotros también conozcamos los significados. La palabra siervo en hebreo, la palabra del 5650 de la Concordance Strong, Eved. Su significado es siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo y sirviente. Ok. Ahora quiero leerle en la palabra del griego 1401 del diccionario Strong la palabra doulos. En hebreo, eved. En griego, doulos. Su significado, muy similar a la traducción en el hebreo, esclavo, literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario. Frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación, esclavitud, esclavo, servir, siervo. Así es que esto también nos da un panorama porque la Biblia también nos dice que nosotros somos esclavos de Cristo. Amén. En otras palabras, somos siervos de Cristo. Cuando alguien se declara siervo de Cristo, tiene que entender también que está en una esclavitud. Por favor, en el mejor sentido de la palabra. ¿Sí? Cuando se dice esclavo, no es que hayas perdido tu libertad. No, quiere decir que ahora tienes un Señor a quien le sirves y a quien atiendes. Amén. Si alguien te pregunta, ¿por qué usted se declara esclavo? Ruego que esa sea parte de tu respuesta. Porque ahora tengo un Señor a quien yo sirvo y a quien yo rindo mi vida. Amén. Ese es un esclavo, porque alguien podría malinterpretar la palabra misma como tal. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay hombres, grandes hombres, en los cuales, según la Biblia, les da el reconocimiento y según el sentir propio,
ellos se reconocen. No es un nombre, por eso le digo, no es solamente el portar un gafete. ¿Es importante el gafete para nosotros? Sí. ¿Sabe por qué? Porque alguien que no conoce, por ejemplo, visita hoy por primera vez la congregación. Ahorita pues habemos lo suficientes como para poder tal vez considerar, pero en una multitud, hermano, y usted no identifica quién puede estar en turno y ser uno de los servidores. Pero si nosotros lo identificamos a través de un gafete, de pronto alguien que nos visitara por primera vez, él ya sabe a quién acudirse. Amén. Pero en el sentido espiritual y propio, sobre todo lo que pretendo llevarlo a través de lo que David, la Biblia dice, el rey David, pero Dios lo llama mi siervo David. Hay una gran diferencia. Amén. ¿Por qué lo llama su siervo David? Porque él es su Señor y ahora David se vuelve esclavo de él. Por eso, vuelvo a decir, es importante saber entender quién es nuestro Señor, a quién servimos y cómo servimos. Amén. Rápidamente, solo le quiero leer 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Pero hay muchos. Números 12:7, según la versión Reina Valera 60, dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mi propósito solo es leerle, por favor, para que usted corrobore bíblicamente que esa palabra no es un nombre solamente, sino es un reconocimiento dado o adquirido. David, el Salmo 86:4 y muchos versículos hablando de David. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Mire lo que está diciendo David. Aquí no lo está reconociendo Dios, pero él se está reconociendo. No se está llamando, se está reconociendo. Alegra el alma de tu siervo. En otras palabras, alegra el alma de tu doulos. Alegra el alma de tu esclavo, tu esclavo. Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. David. Ahora me paso al Nuevo Testamento. Tito capítulo 1 y versículo 1 dice el apóstol Pablo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mire qué interesante. No pone Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo de Dios. Pone Pablo, siervo de Dios. Por ejemplo, repito, aquí alguien, y para la gloria de Dios, sé que hay o habemos algunos que hemos ya sido, hemos culminado una carrera universitaria y para la gloria de Dios, pues tenemos un reconocimiento. Pero óigame, pues, usted no es, de veras, usted se le mira cara de siervito. Pero para algunos habría que preguntarles, ¿con qué te sentís mejor? ¿Como el siervo de Dios o y la profesión que dignamente y con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado? En la mejor calidad es esta. Cuando tú antepones esa porción, sin menospreciar ni dejar de darle el valor que corresponde, lo que Dios te ha dado también. Amén. El apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Santiago capítulo 1 y versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta porción me bendice también, como la del apóstol Pablo. ¿Y por qué no decirlo? Y del Espíritu Santo. Santiago, y ponga usted su nombre, siervo de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Aleluya. Mire qué gran ejemplo a seguir. Filipenses 2:7.
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces será importante para nuestra vida, para nuestra formación, alcanzar un nivel de siervo. Hermano, si siendo Dios se despojó a sí mismo, pero mire, cuando Él dice a sí mismo, entonces tenemos que llegar a considerar que Él es Dios. Y como Dios, ¿de qué se despojó? Porque dice de sí mismo. Se despojó de su trono, se despojó de su deidad, se despojó de su naturaleza ni celestial, divina. Se despojó de su santidad, aunque no pecó en la tierra, pero se despojó. Entonces, hermano, perdóneme, mire, y se despojó para tomar forma de siervo. Entonces sí creo que es muy importante que nosotros comprendamos que es un siervo. Repito, según la traducción ahorita, para mí, un siervo no es un nombre. La sierva de Dios, el siervo de Dios, no es un nombre. No es un nombre. Para mí es un reconocimiento de Dios y por supuesto de nosotros hacia Dios y así conjuntamente. Considerando este versículo tan hermoso, que la palabra despojarse es la palabra kenosis o kenos, despojarnos. Pero por favor, lo importante es esto: Dios, Cristo, dejó a un lado, usemos esta palabra y con todo respeto a las cosas divinas de Dios, dejó a un lado muchas cosas importantes para tomar forma de siervo, para que tú puedas llegar a ser formado como un siervo. Toma ese ejemplo de Cristo. Si Él se despojó, nosotros también tenemos que despojarnos. No puede haber un siervo clasificado como siervo y como tal sin antes se haya tenido que despojar. ¿De qué? Cada quien en su lugar, en su momento y en su forma. Aunque usted no lo crea, para algunos es difícil despojarse. Vuelvo otra vez al ataque de su título profesional. Yo, hacer eso. Dios me guarde, Dios me guarde. Si supieran quiénes son mis amigos, si supieran la élite donde yo estoy, bueno, entonces no eres para poder llevar el reconocimiento de siervo. Con todo respeto, el siervo es aquel que debe de entender, ni siquiera es porque le impongamos, no, es aquel que llega a comprender de decir, si Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo de su deidad, de su gloria, de su trono, hermano, de su poder, porque Él no vino a ser poderoso en la tierra, Él siempre ha sido poderoso. Entonces, alguien que va a llegar, hermano, a ese nivel de siervo, tiene que comprender eso, por favor. No es imposición, que Dios nos lo dé por revelación. Que Dios nos lo dé a cada uno por revelación. Y te pido algo en el nombre de Jesús. Sigue adelante con lo que estás haciendo, en tu trabajo, en tus estudios. Sigue, no te detengas, no te detengas, no te detengas. Pero cuando el Espíritu, por favor, te revele que eso no es tan importante o no tiene el nivel de importancia como el llegar a ser un siervo, entonces vuélvete siervo. Y tú mismo vas a saber en qué momento tienes que aprender a despojarte. Amén. Entonces, para poder alcanzar el nivel de siervo, requiere de una formación. No se puede, repito, por eso empecé diciendo y vuelvo y estoy insistiendo, siervo no es un nombramiento, porque qué fácil es decir el siervo o la sierva. No, creo con todo mi corazón que sí, es importante. Tenemos que llegar a esa estatura
Pero para poder llegar a esa estatura, si usamos esa curva ascendente que dijimos, antes tenemos que haber sido oyentes. Después de oír, nuestra fe empezó a evolucionar y empezamos a creer en Cristo y nos volvimos creyentes de Cristo, creyentes de Cristo. Cuando nos volvimos creyentes de Cristo, hermano, entonces empezamos a descubrir que en la palabra hay poder y entonces nos volvemos sus discípulos, amantes de la palabra, amantes de la palabra. Y cuando el Espíritu, por el rema, es decir, la revelación de esa palabra, hermano, en nuestra vida, entendemos que esa palabra no es solo para oírla, es para ponerla por obra. Y es cuando uno dice que a mí esta silla ya no me sirve. Yo tengo algo que hacer y no puedo quedarme sentado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Ay, no, yo no puedo quedar. Entonces la palabra misma viene y te transforma para que entonces tú por revelación digas, tengo que servir. Pero para poder servir y ser siervo de Dios, tienes que ser formado. Hallé a mi siervo, a la hermana. Cuando lo halló, David fue formado en diferentes escuelas, en diferentes escenarios. Y cada escenario de David, hermano, llegó a ser tan tremendo. Pero cuando David se encontró enfrente del arca del pacto, no le importó botar su corona, quitarse el lino fino que llevaba, hermano, y haber aún descubierto su cuerpo delante de toda la multitud que lo veía, y no le importó y danzó con alegría y con libertad delante de la presencia de Dios. Y había alguien que sí le importó eso y la humilló, Mical. El siervo, ella no le dijo el siervo, el rey ha descubierto. Y él le dijo, y a mí el rey me da igual. Yo soy el siervo, el esclavo de ese rey a quien yo danzo. A la hermano, ¿hasta dónde nos puede llevar a nosotros, hermano, esto? El que quiere llegar a siervo tiene que ser formado. Por favor, algo que sí tengo claro, comprendo a la luz de la palabra, no hay un prototipo específico y único. ¿Cómo formaron a Abraham y llegó a ser siervo? Muy diferente a la manera de David. ¿Cómo llegó Cristo a hacerse y formarse como siervo? Muy diferente a la manera de David y muy diferente a la manera de Abraham. ¿Cómo llegó a ser Moisés siervo de Dios? Muy diferente a la manera de Abraham, a la manera de David, a la manera de Cristo. Por eso es importante comprender eso también. Ok, tenemos que ser formados, sí. Entonces quiero darte 7 puntos que para mí son importantes, de mucha riqueza para esa formación. ¿Quieres llegar a ser siervo? Pues yo veo en la Biblia que hay versículos, y no solo estos, por supuesto, muchos más que nos pueden llevar a una dimensión de siervo. Tiene que tener Señor. Alguien que se dice siervo, pregúntale, ¿quién es tu Señor? El siervo, ¿siervo de quién? Mateo 10:25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro. El discípulo, para ser discípulo, ¿qué tiene que tener? Maestro. Alguien que se llama discípulo, ponga mucha atención, tiene que tener maestro. ¿Quién te enseña? Y dice el apóstol Pablo, a los pies de Gamaliel. Tremendo maestro. Los discípulos de Cristo. ¿Quién te enseña? El maestro de maestros, Jesucristo. Y al siervo como su Señor. Entonces vuelvo a leer, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces no puede haber siervo si no tiene Señor. Por eso la pregunta es, el que dice que sirve, la pregunta es, ¿a quién le sirve? Porque si dice que sirve, tiene que tener un Señor. Y para algunos, su Señor se llama mundo y sirven al mundo. Pero para gloria de nosotros, nuestro Señor se llama Jesucristo y servimos a Él. Amén.
Número 2, debe saber conocer su lugar ante su Señor. Esto no es fácil, por eso le digo, esta es una formación, esta es una escuela. Hay usurpadores, según la Biblia, hay usurpadores. Absalón usurpó el señorío no solo del rey de Israel, sino el señorío de su padre. San Juan capítulo 13 y versículo 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Un siervo se identifica por saber reconocer y guardar su lugar. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Aunque no lo crea, eso es difícil, porque de pronto hay lugares que tienen ese nivel de señorío, y aunque no lo creas, te puedes enamorar de ese lugar y no es tuyo. Eso es lo más difícil. Muchos ejemplos para poder decir bíblicamente, pero me interesa esta vez dejarle a usted estos 7 escenarios, puntos en los que yo considero son muy importantes para que un siervo sea formado y alcance la estatura de siervo. Un siervo obedece el mandato de su Señor. Lucas 14:22 dice: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste. ¿Cómo es que hace el siervo? ¿Cómo piensa? ¿Cómo cree? ¿Cómo considera? Según la Biblia. ¿Cómo hace el siervo? ¿Cómo manda? Vea el caso de Elíasar. Elíasar, el siervo de Abraham, va a una comitiva tan seria, severa y extrema, pero él hizo como su amo le había dicho. Entonces, uno de los secretos, misterios y por supuesto formas en las que nosotros tenemos que llegar a comprender y ser formados en el nombre de Jesús es este: un siervo obedece el mandato de su Señor. ¿Qué es un mandato? Una instrucción estricta, diría yo. Estricta, ¿en qué sentido? No puede variar, tiene que cumplirse conforme tu Señor lo ha dicho. Amén. El siervo debe ser amable, apto para enseñar. Eso dice la Biblia. Segunda de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Meditemos un poquito y yo le hago esta pregunta: ¿por qué cree usted que el siervo del Señor debe ser amable, según su pensamiento? Para que uno tenga confianza, dice mi hermana Sandrita. ¿Usted qué piensa? ¿Saben qué meditaba yo ahorita que les hacía esa pregunta? Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Sabe por qué? Solo es un pensamiento, y es lo que se me vino ahorita cuando yo les hacía la pregunta. Porque el siervo debe de entender que lo que tiene no es suyo, es de su Señor. ¿Cuánto te costó a ti el ser lo que ahora eres? Si por gracia eres salvo. Entonces, ¿por qué vas a contender con otros en negarles o privarles? Más allá, la amabilidad podría ser como un ejemplo, decirle: ¿sabes qué? Yo recibí el perdón de Dios de mis pecados. Y yo creo que ese mismo Señor que me perdonó a mí, te puede perdonar a ti, por feos, horrendos y horribles que sean. Porque es de Él. Pero avancemos, es un pensamiento y repito, yo solo quiero en el nombre de Jesús dejar aún como espigas esto: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Esto confirma la escuela que estamos dando, no esta, no, me refiero oyente, creyente, discípulo y siervo. Quiere decir que el que va a servir antes tuvo que haber pasado su discipulado. Y en el discipulado Dios lo capacitó por la palabra para en el próximo renglón servir y ser apto para enseñar. Pero ¿cómo va a enseñar si ni siquiera cursó su discipulado? Tal vez sí enseñe, pero ¿qué va a enseñar? Sería la pregunta. ¿Qué va a enseñar? Entonces, iglesia, mire, por eso le digo en el nombre de Jesús, aprovechemos nuestro tiempo. Amén.
Bueno, fiel a su Señor. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Si usted quiere llegar y ser formado a esa estatura de siervo, tiene que entender que si usted es infiel, ese reconocimiento todavía no está. Por supuesto, cada cosa, repito, formación, tenemos que pasar un proceso. Fiel a su Señor. El siervo tiene que ser fiel a su Señor. Lucas 14:21, mire qué interesante lo que dice. Mantener informado a su Señor de todo. En este renglón, muchos se van hasta el otro extremo. Informan hasta lo que no tienen que informar. Y otros al otro extremo. No dicen nada de nada. No, óigame lo que hace un siervo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hay un contexto bien precioso. Yo solo quiero dirigirme para poder dejar este renglón tan importante. Un siervo tiene que informarle todo a su Señor. Amén. Este es el último punto. Debe saber honrar a su Señor. Mire qué importante este renglón. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su Señor. En ese renglón me quedo yo, porque luego también hay algo muy lindo que aprender. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahí hay otro renglón más, como también en el otro, prudente. O sea, repito, cada inciso nos pudo llevar a otros puntos más de mucha importancia y considerable. Una manera de honrar a su Señor es eso, mostrando el temor, haciendo manifiesto el temor que uno tiene. Es que aquí nadie me está viendo. ¿Quién es tu Señor? ¿Temes a tu Señor? Hónralo, hónralo, hónralo. Pero aquí nadie lo va a saber. Tu Señor sí tiene ojos para ver, oídos para oír, corazón para sentir. Entonces, tenemos que aprender esto. Debe saber honrar a su Señor. La pregunta aquí sería, y si usted me quiere ayudar, con eso terminamos. ¿Cómo se puede honrar al Señor? ¿Con obediencia, según la Biblia? ¿Con los bienes? ¿Con la humildad? Hay muchas maneras. Yo solo se lo dejo como un pensamiento, que el que es siervo debe saber que debe honrar a su Señor. Podemos decir que el llegar a ser un buen líder es contar con una formación a un nivel de siervo. ¿Y cuál es el escalón después del siervo? Amigo. Entonces, mire pues, podemos decir que el llegar a ser un buen líder es contar con una formación a un nivel de siervo. Quiere decir que el siervo no se hace solamente por querer ser siervo. El siervo es formado. Y esto nos conducirá a saber y entender que tenemos un Señor a quien servir. Y por consecuencia, ¿cómo le gusta a Él el que lo atiendas? Porque ya no se trata solamente de servir, porque la Biblia dice: por cuanto no me serviste con gozo y alegría. Entonces, ¿cómo le gusta al Señor que le sirvan? Y así tendríamos que seguir viendo una serie de versículos para poder entonces entender, hermano, que esto no es solamente decirse al siervo de Dios. Termino con esta hermosa manera de decir: mi Señor es Jesús. El siervo reconoce a su Señor. Que el Señor te bendiga. Y termino nuevamente diciendo: mi Señor es Jesús. Amén. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies. Permítame hacer una oración de bendición.
Padre, en el nombre de Jesús, declaramos y confesamos que tú eres nuestro Señor, que esclavos tuyos somos, Señor, que está nuestra vida a tu servicio. Ayúdanos que por revelación podamos, Señor, conocer tus secretos y servirte de la mejor manera, como un siervo sirve a su Señor, siendo fiel, siendo obediente, Señor, llenándonos del conocimiento, poniendo por obra, Señor, cada uno de esos renglones que hoy hemos aprendido. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, que esta palabra tú la selles en nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayudes a ser un pueblo, Señor, con siervos y siervas como David, como Moisés, Señor, como Daniel, como José, como Josué, pero sobre todo como tu Hijo Jesucristo, que supo despojarse de todo para ser formado como ese gran siervo tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, despide en paz tuya a cada uno por nombre. Bendícelos y llévalos, Señor, con regocijo en sus corazones. Amén y amén.